de este asunto. El estrés, la verdad que ha sido un tema y un problema en las distintas épocas del ser humano. El estrés es una respuesta natural que todos nosotros los seres humanos tenemos ante distintas situaciones que nos acontecen. Es la energía que utilizamos para enfrentar esas situaciones, es la capacidad de respuesta o de reacción que tenemos ante todo aquello que tenemos que enfrentar o afrontar. La verdad que las cosas que estresan al ser humano son múltiples. Podemos hablar de factores, por un lado, externos, situaciones que nos llegan de afuera, que a veces incluso nos sorprenden y nos demandan muchas veces más energía, más capacidad de adaptación de la que realmente tenemos. Cuando eso sucede, cuando estas situaciones nos demandan demasiado, más allá de lo que nosotros poseemos como capacidad de adaptación, se produce el estrés negativo o el estrés como un problema, conociendo así las múltiples enfermedades que hay a raíz del estrés. Entre ellas podemos pensar trastornos de ansiedad, depresión, entre otras. Y por otro lado, también tenemos factores internos que tienen que ver con nuestra propia personalidad, nuestra propia manera de ver las cosas, de cómo pensamos, cómo nos sentimos. Muchas veces esos factores internos que tienen que ver con nosotros nos hacen estresar. Por ejemplo, las personas que son muy autocríticas, las personas que son muy rígidas y que debieran ser más flexibles a la hora que le llegan distintos acontecimientos para enfrentar, las personas dominantes, controladoras, las personas ansiosas, son las personas que generalmente se estresan más en los distintos ámbitos, sea la familia, sea el trabajo, sea la iglesia, en distintos contextos. Los factores internos, generalmente el propio comportamiento, nuestra propia conducta, muchas veces nos hace estresar y a veces no tiene que ver con el contexto donde estemos, no tiene que ver con la situación difícil que nos toca enfrentar en ese momento, sino más bien tiene que ver en la forma en que yo veo esa situación, cómo construyo la realidad de lo que me está pasando, generalmente con una visión pesimista, negativista, temerosa, muy crítica, a veces sin ver posibilidades de cambio, de transformación, hacen que yo en verdad me estrese y me estrese demasiado. Por otro lado, hay acontecimientos externos que también pueden estresarnos, como eh, una persona que llega a nuestra vida y no nos gusta su forma de ser, una enfermedad, un nuevo compañero de trabajo, un empleador o la forma que tiene tal o cual persona de trabajar a la hora que yo tengo que trabajar con ella, eh, un problema con un hijo en el colegio, un problema de relacionamiento con mi cónyuge. Son todas situaciones externas. Generalmente podemos decir controlables, situaciones que si yo pongo de mi parte eh, y la otra persona también lo hace, vamos a poder salir exitosos de tal o cual conflicto o dificultad. Pero a veces hay situaciones que son incontrolables, que poder resolverlas tiene que ver también con la disposición de la otra persona y a veces esa persona no desea trabajar sobre tal asunto o problema. Esas se transforman en situaciones incontrolables, como también, por ejemplo, la llegada de una enfermedad, un diagnóstico, tengo que enfrentarlo y a veces el desenlace
o cómo esa enfermedad se va a ir desarrollando, se me hace incontrolable dependiendo del diagnóstico que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas situaciones que cuando tienen esa consigna de ser incontrolables, que yo no las puedo manejar por mí mismo, eh, van a hacer que me estrese más. Los síntomas del estrés son múltiples y van a variar dependiendo la persona, dependiendo la personalidad que, que cuenta o que posee. Podemos pensar en factores físicos, eh, insomnio, eh, transpiración constante, palpitaciones, taquicardias, erupciones en la piel, dolores de cabeza, jaquecas constantes, problemas digestivos, problemas a los huesos, etcétera, etcétera. En torno a lo físico son múltiples, la verdad, y tienen que ver con la personalidad que cada uno conlleva. Pero también hay factores emocionales, personas que se irritan fácilmente, que están generalmente de muy mal humor, que no tienen ánimo para nada. Eh, Hay consecuencias a nivel cognitivo también, personas que comienzan a pensar muy negativistas, eh, con mucho temor acerca de su entorno y de lo que está aconteciendo, personas que se tornan muy críticas, personas que generalmente van generando eh, muchos pensamientos catastróficos. Son personas que sin lugar a dudas padecen síntomas de estrés, sea cual fuere la situación. También podemos pensar en síntomas a nivel espiritual, ¿sí? Se alejan más de su relacionamiento con Dios, con la iglesia o dentro de las actividades que pudieran llevar, pueden tomarla muy a la tremenda, muy exageradamente, pueden producir el efecto contrario, ¿no? De hacer, hacer, hacer y no dejar de hacer, ¿no? Como un sentido prácticamente eh, trabajólico en esta actividad también eclesiástica. Y también podemos pensar, por otro lado, eh, que a nivel social se producen síntomas propios del estrés, que son el aislamiento, la poca capacidad o gusto por relacionarse, por conversar con la gente, el hecho de querer estar solo, inclusive a grados extremos producir depresión.